Muy buenos días. Good morning. Hoy el pastor me pidió que compartiera una pequeña palabra con ustedes para empezar. The pastor asked me to share a small word with you today. Y solo me mencionó el tema, las promesas de Dios. And he really only gave me the theme, telling you about the promises of God. Y enseguida a mi mente se vino esta promesa que siempre la he escuchado. And in that, there's a promise that constantly I'd heard before, and it just kept coming to mind. Y la encontramos en Deuteronomio 31:6. And it's found in Deuteronomy chapter 31, verse 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Be strong and of a good courage. Fear not or be afraid of them, for the Lord thy God, he it is doth go with thee, and he will not fail you nor forsake you. Y para ponerlos un poco en contexto, esta palabra se la dijo Jehová a Josué. Ya no era, en Deuteronomio, Moisés había desobedecido a Dios. And so we see that the Lord is speaking to Joshua here because we saw that Moses had disobeyed God. Entonces, Dios le prometió que él iba a ver la tierra prometida. God had promised Moses that he would see the promised land. Pero quien la iba a liderar era Josué. But the one who would actually take them there would be Joshua. Entonces, cuando esta palabra la dice Dios, se la está diciendo a todo Israel en presencia de Josué. And so he's telling this to all of Israel in the presence of Joshua. La palabra, les vuelvo a leer, dice: Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. The Lord your God will go with you, and he will not leave you nor forsake you. Hace unos días estábamos viendo una película. Some days ago, we were watching a film. Se llama en español Yo soy Margaret, o en inglés It's called Are You There, God? It's Me, Margaret. It's Me, Margaret. Y es una niña que sus papás, no les voy a contar la película, pero sus papás, él es judío, o bueno, su familia es de descendencia judía, y la de su mamá de cristianos. And in the film, you see that the mother is of a Christian origin, where the husband is of a Jewish origin. Entonces esta niña crece sin religión, So she's growing up without faith porque los papás tuvieron conflictos cuando se casaron por la religión, because there was a conflict when the young couple got married because of religion. y la mamá y el papá querían como poner esa presión en la niña de que ella tuviera que escoger entre ser judía o ser cristiana o de esta religión o la otra. And so the mom and the dad didn't want to create conflict with the little girl and making her choose which religion to follow. Y me llamó la atención porque en esta película la niña, aunque pasó por diferentes momentos que la pudieron llevar a ella a alejarse de Dios, And even though she went through so many moments that could take her away from God, ella siempre en su cabeza decía, Dios, o sea, tenía una comunicación directa. she always maintained a constant communication with God and No. praying to Him. En la película ella no se mostró que nunca había ido a una iglesia, nadie le había hablado de Dios, It showed the film that she had never really been to church before. No one really had spoken about her to God. pero ella tenía la seguridad de esta promesa, But she had that assurance of this promise. de que Dios estaba ahí, de que God was there, no la desampararía, that He would not no forsake la her, dejaría. and He wouldn't leave her. Y eso es lo importante de esta reflexión en esta mañana. And that's the important part of this reflection. No importa si estamos frustrados con Dios, It doesn't matter if you're frustrated with God, no importa si nos hemos alejado de Dios, if you've grown distant from God, no importa si faltamos un domingo a la iglesia, or if you miss a Sunday to church, no importa si estamos confundidos, or if you're confused. Dios está ahí, God is there. siempre. He's La always línea directa está ahí. That direct line to God is there. Y les quería recordar eso esta And mañana. I wanted to remind you of that this morning. Vamos a orar. We're going to pray. Señor, gracias Lord, thank you porque tú nos recuerdas because you remind us que siempre that always
estás ahí para nosotros. that you're there for us. Te pedimos, Señor, We ask you, que en Lord, el día de hoy that today, tú nos permitas, Señor, that you allow us, oh Lord, sentir tu amor to feel your love a través de la palabra, through the word, sentir la seguridad to feel that de que assurance somos tus hijos that we're your children y que tú nunca and that you nos desamparas. never forsake us. En el nombre de Jesús, In Jesus' name, amén. amen. Amén. Muchas gracias. Amén. Para los que no saben, ella es mi nuera y el muchacho es mi hijo. Así que les mandamos un saludo desde aquí de West Colombia a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Greetings to everybody following us on social media. Es una bendición It's a blessing que cada domingo o cada semana podamos comunicarnos con ustedes a través de estos medios. that every Sunday we're able to share with you through this means. El tema de hoy tiene que ver con las promesas de Dios. Today's topic, I want to deal with the promises of God. Yo recuerdo que Dios me había dado una palabra profética I remember that God had given me a prophetic word, de que yo iba a viajar a los Estados Unidos, that I was going to travel to the United States, que me iba a preparar that I was going to prepare myself, y que había sido llamado al pastorado. and that my calling was to be a pastor. Yo viviendo en Colombia, I lived in Colombia. nací cerca de Bogotá en un rancho I was raised near Bogota in a ranch. y pues mi educación fue muy limitada. And so my education, my schooling was very limited. Mi papá muere cuando tengo 12 años de edad My father passed away when I was only 12 years old, y pues no fue fácil. and it wasn't easy. Pero a los 18 años conozco el Evangelio, conozco al Señor But when I was 18 years old, I got to know the Lord. y la transformación fue instantánea en mi vida. And that transformation was instantaneous in my A life. los pocos meses, Some months ago, después de algunos meses, after some months, fui bautizado. I was baptized. Tuve una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. And I had that supernatural experience with God. Y pues vino la palabra de que me venía a los Estados Unidos. And that's when I had received a word that said, I'm coming to the United Yo States. estaba muy renuente. And I was a new kid. Yo no quería ser pastor. I didn't want to be a pastor. Yo sé cómo sufrían los pastores. I had seen how the pastors suffered. Y pues yo decía, no, pastorado no es un lugar para mí. And I said, I don't want to go through that. Mi pastor me había dicho que él me estaba preparando todo para que me viniera a los Estados Unidos, My pastor at the time, he told me, I'm preparing everything for you to go to the United que States. Dios le había hablado a él. That God had spoken to him. Yo era uno de sus candidatos I was one of the candidates to go. y yo decía, no, yo no. But I said, no, not me. Y luché con eso. And I struggled with that. Pero fui a un campamento But I went to a camp Jóvenes. of youth, y ahí me habló el Señor. and the Lord spoke to me there. Y me habló a través de un americano, And he spoke to me through an American, un hermano que estaba en la conferencia y era Cristo para las Naciones. a brother who was there representing Christ for the nations. Y la palabra se me dio tan clara. And it was such a clear word. Entonces al regresar a Bogotá voy con el pastor, le digo, sí pastor, yo estoy listo a irme a los Estados Unidos. So when I got back to Bogota, I said, yeah, Pastor, I'm ready. I'm La going to the US. resistencia fue terrible, no voy a mencionar todo lo que tuve que pasar. The resistance to get to that point was so hard. Pero en ese campamento una joven me dio una palabra, un pensamiento. But in that camp, a young lady had given me a word. Y hay una flor que se llama pensamiento, There's a flower. there's a flower that's called a thought. Y ella escribió And she wrote on that, en una flor seca in a dry flower, el versículo. a verse. Y decía, y Jehová va delante de ti. And it says, and the Lord will go before you. Él estará contigo. He will be with you. No temas ni te intimides. Do not fear or be intimidated. Y esa palabra me ha acompañado todos estos años, desde el año 1976. And I held on to that word. Y es algo tan interesante cuando Dios a ti te da una palabra y te hace rema y verdaderamente se te graba en el corazón. And it's amazing when God gives you that rhema word and it becomes a part of your heart. Dios se comunica al pueblo de Él a través de su palabra. God always communicates to his people through the word. Dios es la palabra Jesús es la palabra de Dios encarnada. And Jesus is actually the word of God made flesh. Lo que se encarnó en el vientre de María fue la palabra de Dios. What was made flesh in the womb of Mary was the word of God. Lo que se encarnó en la serpiente para engañar a Eva fue una palabra del gobierno de las tinieblas. What was made flesh in that serpent was the word of Satan. Pero desde ahí del Génesis, But from Genesis on, Dios comenzó a dar profecía y palabra profética acerca del futuro, de lo que Dios iba a hacer con su pueblo. God gave prophecies and words of what he was going to do with his Ahora, people.
Nosotros vivimos en un mundo donde necesitamos un contrato firmado y notarizado para poder hacerlo vigente ante la corte. You know, we live in a world where we have to have a contract and have it notarized so we can have something presented legally by courts. Un día fui con el juez por una situación que se dio en el negocio One day I had to go to a judge for a situation that arrived at the job. y la persona decía una cosa y yo decía otra. So at the business, you know, the person had said one thing Y and I didn't nunca say olvido another. las palabras que el juez me dijo. And I'll never forget the words the judge said. Lo único que vale en la corte The only thing that has any value in court, es no lo que tú dices ni lo que esta persona dice. it doesn't matter what this person says or this person Es says. lo que está escrito en blanco y negro. It's whatever's written on black and white. Y eso es lo mismo con Dios. And it's the same with God. Lo único que vale es lo que Dios ha dicho. The only thing that has any value is that which God La has Biblia said. dice, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. And it says that heaven and earth will pass away, but my words will never pass. Todo puede suceder, pero lo que no va a dejar de suceder es lo que Dios dijo. You know, everything, can end, but what will not end is what God said. Al hombre podemos demandarlo por lo que nos firmó, We can sue man for what he says. pero no por lo que dijo. You know, I mean, for what he wrote, but not necessarily for what he says. Pero en cambio Dios sí podemos reclamar lo que Él dice porque Él no miente. But with God, we can keep him accountable for Y what si he says, nosotros because he doesn't vemos, lie. y si vemos a través de la palabra de Dios, And if we see through the word of God, como lo pueden ver ahí, as you can see here, dice, no temas, fear not, porque yo estoy contigo. because I am with you. No te desalientes, You know, do not go hungry. porque yo soy tu Dios. I am your God. Te fortaleceré, I will strengthen you. ciertamente te ayudaré. Surely I will help you. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. And yes, I will give you sustenance with the right hand Qué of my justice. palabra tan hermosa. What a beautiful word. Escuchen bien. Listen well. ¿Quién lo dijo? Who said this? ¿Te lo puedes creer? Can you believe it? Cuando te dice el Señor, no temas. When the Lord says, fear not. Todo el tiempo, cuando Dios se dirigía a sus siervos en el Antiguo Testamento, When God directed himself to his servants in the Old Testament, siempre se dirigía a ellos con esa frase. he'd always directed them with that No phrase. temas, Fear not. no temas. Fear not. Porque el enemigo nos siembra un temor terrible. Because the enemy sows inside of Nos you. llena la mente con tantos pensamientos. He fills your mind with many thoughts. Pero lo más importante es que tú tienes en tu corazón clavado esa palabra que el Señor te dio. But the most important thing is that you hold on to that Y word en the Lord gave momentos de you. situaciones adversas tú te acuerdas de esa promesa. And through those adverse situations, you remember that. El Señor dijo, The Lord said. el Señor dijo. The Lord said. Y eso le revienta a Satanás And that breaks Satan cuando uno le dice eso. when you tell him that. Porque Dios me dijo, Because God told me, no morirás, you will not die, sino que vivirás but you will live para contar sus grandes. to talk of his greatness. Amén. Amen. Aquí está a un lado mi esposa. Here's my wife, Y esa es la promesa. and that's the promise. No morirás, You will not die. vivirás You will live para contar mis grandezas. to tell of my greatness, Para probar que lo que yo digo eso es. to prove that what I say will be. Y eso es lo que la palabra dice. No temas. That's what the word says. Do not fear. En ese momento de angustia y desesperación hay temor. ¿Sí In o that no? moment of anguish, there's fear, right? Cuando pasamos una crisis como la que ella vivió, pues llega el momento de desesperación. When there's a moment of crisis like she lived, there's a moment of desperation. Esta semana pasada, mi reloj me dijo que mi corazón se había parado unos segundos. This past week, my watch informed me that my heart had stopped suddenly for a little bit. Por eso no me despego del reloj, That's why I have it on, porque me dice, because it actually el tells otro día me. casi me iba a resbalar acá y me avisó ay, que iba a llamar a 911, I almost fell the other day, and the watch says, "Hey, do you need me to call 911?" porque es tan interesante la tecnología de hoy, ¿verdad? Because that technology is interesting, right? De cómo la tecnología te avisa. Of how Y pues technology yo fui helps. con el doctor obligado por mi esposa porque quería que fuera a ver al cardiólogo. So my wife, insisted you must go to a cardiologist. Y el doctor, pues ya somos conocidos porque ya tengo varios años llevando a mi esposa con él. And the doctor, I've known him for many years because I've taken my Y wife. me mira y dice, ya era tiempo de que vinieras a verme. He said, it's about time that you come to Le see me. dije, yo no vine con muchas ganas, a mí me trajeron. I didn't come, sir. I kind of was brought. Y comenzó a hacer el ecocardiograma, So he does an EKG. comenzó a hacer otro examen de ¿cómo le llaman?
ponen cosas aquí y acá y luego bueno, hay un montón Now, they de do a lot cosas. of tests. They put stuff here and here on you, and they check stuff. Y luego viene el doctor a verme y And me then the doctor dice, comes to me and he says, el corazón se detuvo unos segundos. your heart stopped for a few seconds. Y dice, pero ¿cómo saben? And I was like, well, how do they know that? ¿Cómo saben? How do you know that? Me dijo, bueno, I said, well, vas a venir en un par de semanas. you're going to come in a couple of weeks. Te voy a poner una maquinita para que de un reporte de cómo está tu corazón. I'm going to have a machine that you wear Le continually. voy a to do poner a un stress test, saber cuánto aguantas. I'm going to put you on a stress test to see how much you can go. Y le voy a poner, ¿cómo le ponen a eso? Es radio. No, hay otra palabra. ¿Ah? Nuclear. La medicina nuclear. And then nuclear medicine. Y me estaba contando un pastor que fue a la frontera And a pastor was telling me that I went to the border, y cuando pasó el puente that when he went to the bridge, lo mandaron a estacionar a otro lado they made him park at the other side porque traía residuos nucleares en su cuerpo. because he had, like a sort of a nuclear thing going on in his body. Y le digo, ¿usted por qué tiene esto en su cuerpo? And they said, hey, well, why do you have this going on in your body? Residuos nucleares, ¿de dónde vienes? He's like, are you receiving nuclear? Where are you receiving that from? Dijo, es que fue al doctor. He's like, but I went to the doctor. Y me pusieron esa medicina. Ah, And they me put hubiera medicine dicho. on me. Well, you should have told me that. Yo no sabía que eso pasaba. I didn't know that happened. Pero, ¿sabes una cosa? But you know something. El día que uno se va de este mundo a la eternidad The day that you leave this world and go to es el día eternity que Dios tiene determinado. is a determined day that God Porque aquí has. tenemos las promesas de Dios. Because here we have the promises of God. Yo le dije, Señor, hace un domingo atrás yo predicaba. I said, Lord, I preached some Sundays ago. Dice, bendice alma mía Jehová Bless my soul, O the Lord, y no olvide ninguno de tus beneficios. and I will not forget any of your benefits. Él es el quien sana todas tus dolencias. It is He that heals all of your El pain, que rescata del hoyo tu vida. who rescues you from the whole Y of el your que life, te corona de favores y misericordias. and He crowns you with favor and mercy. Y toda la semana estuve repitiendo eso. And all week I was repeating, Mi corazón me comenzó a doler un poquito. my heart began to hurt a little bit, Comencé a votar mucho estos días. and I began to vomit a lot. Y el enemigo me trajo el temor. And the enemy brought fear into my life. No vas a vivir mucho. He's like, oh, you're not going to live a long time. Yo voy a terminar pronto. He's like, I'm going to end you soon. You're going to ¿A end quién soon. le crees tú? So who do you believe? Esa es la ventaja de tener esa confianza en aquel que no miente. That's why we have that trust in He El who otro does es not puras lie. mentiras. The other enemy, he's a El liar. otro te engaña y te hace creer un montón de cosas. He misleads you and makes you believe false Te dije, things. Señor, tú dices en tu palabra que sana toda dolencia. Your word says that you heal all pain. Ayer todavía tenía dolor en el pecho, Yesterday I still had some chest pain, pero así hice cosas que tenía que hacer. but I did some of the things I needed to get Pero en la done. noche me fui a orar y pum, But I was descanso total. praying in the evening, and Y esa es la confianza que tenemos en Él. because that's the trust we have in the Que si Lord, pedimos algo conforme a su voluntad, that if we ask anything according to His Él will, nos escucha. He listens. Entonces el Señor te dice, no temas, The Lord says, "Fear not, porque yo estoy contigo. because I am with you." Hermano, cuando tú pones eso en tu mente, en tu corazón, When you put that in your mind and in your heart, y cuando el Señor, tú sabes realmente, y tú lo sabes, y lo sabes, y lo sabes, and when you know something that you know something that you know, que el Señor te dice, porque yo estoy contigo. because the Lord says, "Because I am with you." No te desalientes, Do not fear, do not be hungry. porque yo soy tu Dios, I am your God. te fortaleceré, I will give you strength. ciertamente te ayudaré, Surely I will help you, y te sostendré con la diestra de mi justicia. and I will sustain you. ¿Qué The right más hand of justice. puedes pedir tú? So then what else can you ask for? Tener un Dios como el que tenemos, To have a God like we have. un Dios que todo lo puede, A God that can do all things. un Dios que no está limitado a sus recursos, A God who does not have limited y resources. que estamos en el plan de Él, And we're in His plan. que estamos en su propósito divino. We're in His divine Y purpose. mientras tú te mantengas en la voluntad de Dios, la muerte te tiene que esperar. And while you would stay in His faith, death has to wait. Porque el plan de Dios no ha terminado. Because God's plan has not finished. La Biblia dice que el enemigo vino a matar, robar, destruir. The Bible says the enemy came to rob, steal, and kill. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. But the Lord has come that you may have life and have it more abundantly. Entonces,
Tú tienes la vida en el Señor, no en ninguna otra cosa. So you have that life in the Lord and not in anything Entonces, else. esa es la confianza que tenemos que tener. And that's the trust, that confidence we have to have. La confianza en Él. That trust in the Lord. Porque Él lo dijo. Because He said Y it. si Él lo dijo, And if He said it, Él lo cumple. then He will do it. Porque Él no es hijo de hombre para mentir. Because He is not a son of man that He would lie. Por eso es tan importante. That's why it's so Hay un important. versículo muy hermoso en Hebreos 11:6 Hebrews 11:6. que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Now without faith it is impossible to please God, Porque es necesario because it is necessary. que el que se acerca a Dios crea que le hay Because he that believes in God believes He's there. y que Él es galardonador de los que le buscan. And that He is the one who will give you the reward to those who seek Him. No se puede agradar a Dios sin fe. That means that you can't please God without Y no faith. estamos hablando del don de fe, porque el don de fe es para ayudar a otros. Now we're not talking about, your fruit of faith here, or the gift of faith. Porque el don de fe es para ayudar a otros. The gift of faith there is to help Pero el others. fruto de fe es para agradar a Dios. But the fruit of faith, Cuando el is to please fruto del God. Espíritu se establece en ti, When the fruit of the Spirit is established in te you, da esa confianza. it gives you that trust. El enemigo te va a traer presión sobre tu cuerpo. The enemy will bring pressure on Por lo your tanto life. vas a sentir desánimo, eso es normal. And, you will be discouraged from time to time. Pero It's cuando tú normal. sabes quién es tu Dios y quién está sobre ti, But when you know who your God is and who puedes aguantar cualquier presión que venga sobre tu vida. you can take any Te situation. levantas y dices, aunque derribado, pero no destruido. You can get up and you say, I may have been defeated, but I am not destroyed. Yo sé quién es mi Redentor, dijo Job. I know who my Redeemer is, Job. Yo sé quién es mi Dios. I know who my God is. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que pensar. And that's what we must all think. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Because without faith, it is impossible to Porque please es God. necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Because he that gets close to God needs to know that He is y there. que Él es galardonador de los que le buscan. And He is the one who will give the reward to those who seek Him. A las 5 de la mañana desperté. I was up this morning at 5 a.m. Este versículo no estaba incluido. This verse wasn't in this power. Yo no me acordaba cómo empezaba. I don't remember how it started, Pero el Espíritu Santo me trajo a la memoria esto. but the Holy Spirit had brought this to memory. ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay? Because he that believes in God gets close to Him to know that Y He's que Él es there. galardonador de los que le buscan. And He is the rewarder of those who seek Him. Entonces uno va a buscar esta información. So you're going to go look for that. Ah, pero sin fe. But without Esa parte faith. no me acordaba, pero me acordaba parte del I versículo. remembered some of the verse, but I didn't remember the way it Y began. es interesante porque cuando uno es predicador And it's important because when you're a pastor, y si aún no conoce la palabra, and when you know the Word, la Biblia dice que el Espíritu Santo trae a la memoria lo que tú has estudiado. the Bible says that the Holy Spirit brings back to memory those things which you have studied. Si tú no estudias la palabra de Dios, But if you don't study the ¿qué Word cosa of puede God, venir a tu mente? then what things actually bring back to memory? Lo que usted recibió de parte de Dios What you receive from God. es eso. It's that. Nosotros somos ministros de Dios We are ministers then of porque God. su palabra está dentro de nosotros. Because His Word is in us. Estamos saturados de la palabra de Dios. We're saturated with the Word of God. Y eso es lo que nos mantiene a flote. And that's what maintains you afloat. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido cortar mi vida? How many times has the enemy wanted to cut off my life? Él no quiere que yo viva. He doesn't want me to live. Yo no soy amigo de él. We are not friends. Ese ser depravado me detesta. He detests. No me quiere ver ni en la sopa. He doesn't even want to see me in soup. It's a Spanish expression. No me quiere. He doesn't want to see me. Porque cada domingo le estoy haciendo guerra. Because every Sunday, Cada we viernes battle. lo golpeo. Every Friday, we Y cuando me battle. da oportunidad, And when he gives me the opportunity, lo pongo en mal con todos los cristianos y con los que no son cristianos. we put him bad with all Christians and those even who aren't. Entonces, ¿tú crees que él va a estar contento? So you think he's going to be happy? No. No. Te va a traer toda la presión que puede. He will bring you all the pressure. Lo that he can. intentó con las finanzas. Right? He tried with Lo ha finances. intentado con la salud. He tried it with health. Lo ha intentado con testimonios falsos. With false witnesses. ¿Cómo no ha tratado él de por todos los medios tratar de sacarte del propósito de Dios? He's tried through all these different means to take me from the purpose of God. Pero aquí estamos But here we are, y no nos vamos. and we're not going anywhere. Como dijo Pablo, As Paul said, aunque derribados, pero no destruidos. even though defeated, but we are not destroyed. Aunque caídos, pero con los ojos abiertos. If we have fallen, but our eyes are open. Eso es amazing lo que dice el Antiguo Testamento. It's amazing. Esa expresión cuando dice caídos, pero con los ojos abiertos. Fallen, but with your eyes open. That Una vez expression. íbamos para Celaya, Guanajuato, We were going to Celaya, Guanajuato esa semana, that week,
Y no sé cómo mi esposa dio 3 vueltas así, cayó y se rompió una mano. And I don't know how my wife did like a 360 here and then fell and broke her No hand. explica cómo se cayó ni por qué se cayó, We don't know how she fell or even why she fell, pero se quebró su brazo but she broke her en arm. 2 partes, 3 There's 2 parts partes. or 3 parts there. Y pues ya no pudimos viajar por esa situación. Now we weren't able to travel because of that. Pero Dios nos estaba previniendo de algo. But God was preventing something else. Y eso una vez no lo entienden. And sometimes we don't get Que that. a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. That for God, those that follow God, all things Esto, work out together aquellos for good. con su propósito son llamados. That with their purpose they were called. Entonces Dios tiene un cuidado tan especial de tus hijos. So God has a great care for El His problema children. es cuando nos pescamos fuera de base. The problem is when He catches you off base here. Si tú juegas béisbol So for example, if you play baseball y da un batazo bien fuerte and you hit the ball really hard y haces un hit and you do a hit y corres y te paras en primera base and you run and you're on first y se pones a trastabillar ahí, a estar desprevenido, and then you kind of look a little distracted, you get off the bag, el pitcher está con la pelota en la mano the pitcher has the ball in his hand y está mirando a ver dónde estás. and he's looking to see where Y you no te are pierde la vista. and he's not taking his eye Porque off si you sabe que tú eres un ladrón, because he knows you're a thief te va a ponchar. and he'll get you. Y siempre va a ponchar al que se sale de la base, And he'll always get the one who's trying to steal that's off the base. y muchas veces es lo que hace Satanás And many times that's how Satan a la works. persona que está fuera de la voluntad de To the Dios, person that's outside the will que of está God, fuera del plan divino. that's outside of God's divine Es cuando el plan, enemigo lo va a ponchar. that's when the enemy knocks him out. Pero mientras tú te mantengas en la palabra, But when you maintain yourself in firme the en lo que el word, Señor te ha dicho, firmly in what God says, ¿qué puede hacer Satanás? then what can Satan do? Una vez tuve una guerra muy violenta en el mundo espiritual. One day I had a very violent spiritual warfare battle. Me habían mandado 6 brujas que estaban haciendo trabajo para mí, I've been attacked by 6 witches that were in the air that were attacking it. y vino un hombre que fue a pagar y dijo, no, ya pagaron por él. And there was another man who actually went up to these witches to try to pay, and they Y said, no, he's already Y la paid for it. bruja, la mujer que hace los trabajos, And this lady that does this dijo, witchcraft, ya no puedo recibir más dinero, she said, I can't receive any more money for this person porque ya pagaron por él. because it's already been paid for us to do whatever we're Pero going tú to do. puedes venir a las reuniones. But you can come to our witch meeting. Cuando esas brujas se reunían para pedir por mi destrucción. Because they were praying for my destruction. Porque aunque los hermanos de la iglesia no se dan cuenta del llamado que Dios tiene, Because the brethren in the church don't realize the calling that God has. pero Dios sí sabe cómo te escogió, ¿verdad? But God does. Y fue una lucha. And it was a Y struggle. fue terrible lo que vivimos. And what we lived was terrible. Recuerdo que un día veníamos de celebrar un cumpleaños con mi esposa o un aniversario, I remember we were coming to celebrate something with y my wife. entrando a casa, And getting into the house, la tomaron los demonios y literalmente la estaban ahorcando. the demonic forces took hold of her. They were really bad. Literalmente la agarraron y la estaban presionando. Literally, she was feeling this pressure. Y el Espíritu de Dios me dice, mira a su esposa, y cuando la miro estaba allá. And I felt the Spirit of God say, look at your wife. Y And I caigo saw her sobre choking. ella y reprendo las fuerzas demoníacas. And I get to her and I reprimand these spiritual forces. Y me dice el Señor, And dice the el Lord Espíritu, tells me, salga afuera y mira cómo está tu casa. and the Spirit tells me, go outside and look how your house is. Mi casa por fuera es como esta pared, blanca. My house is white on the outside. Entonces yo salí, So I got out. y encontré que tenía manos puestas en todo lugar, I saw that there were handprints literally on my house como un aceite negro. with a black oil. Toda la casa. The entire house. Las brujas habían venido en la noche The witches had come in the evening y habían ungido la casa and they had done their anointing para in the mi house destrucción. for destruction. Entonces, yo llamé a un hombre de Dios So I called the man of God que viniera para orar who would come to pray, y caminamos, and we walked. hicimos limpieza We prayed. We did that to clean that up. y luego oramos para que no cayera la maldición que ellas habían pronunciado, And then we prayed to break the curse of pero whatever they yo pedí pronounced que to not alguien come. lo hiciera por mí. But I had someone come and Porque pray esto yo no lo iba a hacer porque yo estaba bajo el ataque. because I was being attacked and I had support there. Pero pasamos muchas luchas. But this is an example A of los many pocos struggles. días llegó el que había puesto la maldición, que quería poner maldición sobre mí, So a few days later, the person who wanted to put a curse on se me shows up. demostró And we were actually able to pray y for lo que him. sucedió fue impresionante. And what happened is astounding. Él había ido a esa adivina para que le hiciera un trabajo, un hechizo. He had gone to one of these fortune or soothsayers for them to do a work on him. A mí se me ocurre traerlo a la casa And I was like, okay, brought him in the house. y lo que se manifestó fue muy violento. And what manifested in him was Lo que very tuvimos que violent. vivir fue terrible. What we had to go through was very terrible.
Pero gracias a Dios But thank God, que el hombre fue liberado. the man was delivered. Tan pronto el hombre es liberado, As soon as he's delivered, me dijo, pastor, he said, Pastor, mañana voy a venir tomorrow I'm coming. y voy a cortar tu yarda I'm going to cut your yard, y voy a sacar todos los entierros que tenemos ahí. and I'm going to dig up all the dead animals that we planted on your No se me property. ocurrió tomarle una foto, fíjate. I didn't even take a picture of that, Pero vino al siguiente día y sacó los entierros que tenían alrededor de la casa. But the next day they came and they No, were no, no, alfileres clavados, cosas así, una cosa fea que There's a sacó. bunch of things that were buried there. Qué sucios son los demonios. You know, demonic forces are dirty. Ahora, yo estoy aquí no por accidente. So I'm here not because I'm an ass. Yo estoy porque Dios me puso, Because God put me here. porque sé llamado, Because I'm called. porque no estoy bromeando, I'm not joking. no estoy por emoción, no estoy por dinero, no estoy por ningún otro interés. It's not by emotion. It's not by money. It's A not mí by Dios personal me interest. suple mis necesidades. You know, God does my needs. Esta semana, el viernes lo decía en una reunión que tuvimos. On Friday, I was telling that in a meeting. La bendición es para usted y usted se la pierde. The blessing is for you, but you miss out. Porque la iglesia con tu diezmo, sin tu diezmo, con su ofrenda, sin su ofrenda, la iglesia continúa. Because the church with or without your offering continues. Hemos vivido todos estos años con esto. We've lived all these El years que nos without suple it. es Dios. The one who fulfills everything is God. El que te pierda la bendición es usted. So who the person that loses that blessing is you. Y eso es real. And that's the reality. Somos bendecidos We're blessed porque hemos obedecido. because we have obeyed. No hay ningún secreto en todo esto. There's no secret in all of this. Obedece a Dios, Obey God. cumple su palabra Fulfill His y la word. bendición viene sobre ti. And the blessing will come upon you. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, Because it is necessary that he that believes in Him gets close to Him and que Él lives es there. el galardonador de los que le buscan. And He is the one who will give the reward to those who ¿Cuáles seek son los Him. galardones que Dios nos da? Todo, salud, So what are the rewards that God gives us? Health, finanzas, finance, buena relación con tanta gente. good relationships with people. Es tan bonito tener amistades. It's beautiful to have those friendships. Es bonito tener hermanos de la To iglesia have brothers in the church que vienen a tener compañerismo, that come to have fellowship, que se sienten parte de esa bendición. that feel part of that blessing. Ahora, vamos a hablar sobre las promesas de Dios. We're talking about the promises of God. La palabra promesa The word promise, en la Biblia viene del griego, it comes from the Greek word, que quiere decir evangelia, which means evangelia, que significa anuncio o mensaje mediante el cual Dios compromete en conferir algo bueno. It's an announcement or message mediated through God that has a commitment to confer something good. Es el ofrecimiento voluntario de Dios que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que creen. It's a voluntary offering from God that brings with it blessing and good things for those who believe. Toda promesa de Dios tiene una garantía divina So every promise of God has a y divine todas meaning, se cumplirán conforme dice la Biblia. and they will all be fulfilled according to the Bible. En la Biblia hay 33,000 promesas. You know, in the Bible, there's 33,000 Si no me promises. cree, ve y comienza a contarlas. Y me dice cuando If you don't termine. believe me, well, go ahead and start counting. Pero hay 33,000 promesas. There's 33,000 promises. Y cada promesa tiene una condición. And every promise has its own condition. Todos están sujetas a la obediencia. But they're all subject to obedience to Tú something. quieres la bendición, sin la condición no va a suceder. But if you want a blessing Tú without quieres que obedience, Dios se mueva porque Dios dijo cosas, pero usted no cumple lo que Él pide. you want God to move because God said No so, tienes but ningún derecho para reclamar las promesas de Dios. you don't want to do what He asked you to do, then you don't have any Estamos ability cansados to de receive that. iglesias que están verdaderamente viviendo una fantasía religiosa. And we're so tired of churches is living this fantasy. La mayoría de la gente vive una vida desordenada, The majority of the people live a disorderly sin life compromiso con Dios. without a commitment to God. Van cuando se les da la gana, They go when they feel like no it. toman responsabilidad, They don't take no responsibility. quieren compromiso con la iglesia, They don't want a commitment with the church. pero quieren que Dios se rinda ante usted por las necesidades que usted tenga. Oh, but they want God, to come and bring them all these blessings. Eso no sucede así. But it doesn't work like that. Dios te da el tiempo, God te gives da el you, espacio, He gives you space. pero llega el día que llegan los ajustes de cuentas. When the day comes when there's an adjustment that La needs to Biblia be dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, Do not be misled. God cannot be made fun of. porque lo que el hombre sembrara, eso también segará. Because whatever man sows, he will also Entonces, reap. nosotros tenemos que ser conscientes que quien dijo eso es Dios. So we need to show that who said Quien it is lo God. pide es Dios. Whoever asks for it is God. Y yo como hijo de Él, And I, as His son, voy a obedecer. I'm going to obey. Yo no quiero problemas. I don't want problems. En 2 de Pedro 1:3 dice, 2 Peter 1:3-4. como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder,
as in all things that are pertaining to life and mercy that have been given to us by his divine power, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, that is in accordance to the knowledge and acknowledgement of that he who gives everything to glory and excellence, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. that he has given to us great promises and great precious things. Entonces, me hubiera gustado mucho subrayar esa parte, I would like to highlight that part. por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, And through that he has given us precious and great promises, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, that you then can also be a participant to the divine nature, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo having fled from the corruption in the a world, causa de la concupiscencia. and according to it. Los hijos de Dios tenemos promesas extraordinarias a través de la palabra. We have these extraordinary promises. according to Hermano, the sería Bible. lindo que usted marcara las promesas que Dios te da, It'd be nice for you to highlight those things in your own Bible, que las tengas promises, completamente seguras. that you have them assured. Hoy yo tengo tantas cosas que compartir acerca de esto. I have so many things to share according to the promises. Yo recuerdo en el año 1986, I remember 1986, Dios me habló God spoke to me. y recuerdo que me dio una promesa, And I remember he gave me a promise. y ese es mi contrato con Dios. And this is my contract with Está en God. Isaías 43. And it's in Isaiah 43. Todavía era pastor bautista, I was still a Baptist pastor, pero Dios me habló, but the Lord spoke to me. y cuando me habló me quedé muy sorprendido. And when he spoke to me, it astounded Porque me. comencé en una ansiedad, en una búsqueda, en un desierto espiritual terrible. Because I began in this anxiousness, in this desert, in this anguish. No me calmaba la sed con nada. I couldn't quench my thirst. Tenía with anything. hambre de Dios, tenía sed de Dios. I was hungry, I was thirsty for God. Y me quedaba orando y orando y orando y no pasaba nada. And I was praying and praying. Angustiado, desesperado, decía, Señor, yo sé que hay más cosas, pero yo no las estoy experimentando. I was anguished. I was like, God, I know there's more to this, but I'm not ¿Qué es lo feeling que that. estoy haciendo que no estoy haciendo God, correctamente? what am I doing wrong? ¿Qué debo hacer, Señor? What should I do, Lord? Y seguía gimiendo delante de Dios. And I was crying out to God. Finalmente una noche me levanté y me fui a la sala. Finally, one day I got up, I went to the living room. Me senté. I sat down. Eso fue en el 96. That was in 96. Sí, acababa de comprar la casa. I just bought the house. Estaba sentado en la sillón de la sala I was there in the seat of the living room. y le dije, Señor, yo no me voy a parar de aquí hasta que no me hable. And I said, Lord, I'm not getting up from here until you speak to me. Pasaron horas Hours passed, y no oía la voz de Dios. and I didn't hear the word. Y lloraba y lloraba y decía, Señor, And I cried and I prayed. ¿qué estoy haciendo mal? God, what am I doing wrong? ¿Qué necesito? What do I need to do? Y ya eran como las 2 de la mañana. It was 2 a.m. No oí la voz de Dios. I didn't hear the voice of God. Me fui otra vez a acostar, I went to sleep again. decepcionado, I felt sad porque Dios no me habló. because God didn't speak to me. Porque cuando tú hablas, Dios no habla. Because when you speak, God isn't speaking. Así que me quedé en silencio. So I stayed there in Ya me silence. cansé de ser mi berrinche. I got tired of just being a crybaby here. Y finalmente oigo una voz And finally, I hear a voice. que llega a mi oído. It gets to my ear. No era una voz audible. It wasn't an audible voice. Me dice, lea Isaías 43. And it says to read Isaiah 43. Se quedó silencio There were moments of silence. y yo le pregunto, ¿y cómo sé que eres tú que me estás hablando? And I said, well, how do I know it's you speaking to me, God? Otra vez And again, me quedé pensando, I began to think, ¿cómo sé que eres tú que me estás hablando? God, how is it that it's you speaking to me? How do I know that? Y oigo la voz que me dice, And I hear a voice that says this. ese capítulo tiene 28 versículos. Well, that verse has 28 verses. A chapter. Entonces yo me levanto, So I get up. no quise prender la luz para no despertar a mi esposa I didn't want to turn on the lights. I didn't want to wake up my wife. y me fui a la sala. So I go to the living room. Yo no fui a buscar qué decía el capítulo 43 de Isaías. I gotta be honest, I wasn't looking to read what the chapter said. Una vez tenía los 28 versículos. I only went to see if it had 28 verses. Cuando abro la Biblia, So I opened the Bible. comienzan a escurrir lágrimas por mis ojos. I began to cry, and you see tears run down my cheeks here.
Cuando comienzo a leer ese pasaje, when I begin to read that, dice, yo soy tu redentor, it says, I am your redeemer. yo te redimí, I redeemed you. yo te puse nombre, I gave you a name. mío eres tú. You are mine. Cuando pases por las aguas, When you pass through these waters, no te anegarán, you will not ni be denied, llama arderá en ti, and nothing will burn you, porque fuiste honoroso. because you are honored. Daré naciones por tu vida. I will give Y ahí nations for your sigue la life. palabra. Oh, And you can continue this. ese le puse en mi contrato con Dios. I put that in my contract with God. Esa fue la palabra que hizo rema dentro de mi corazón. That was the Rhema word in my life. Que Dios comenzó a abrir puertas That God began to open doors, para abrir naciones. to open the nations. Y eso es lo más importante cuando tú recibes de parte de Dios esa palabra que te revienta, que verdaderamente hace como dice, un paso en tu vida donde se te queda grabado lo que Dios te dice. Yeah, that's the thing when it opened up in my life, when God created like that Esas fountain son where the las water just promesas de flows. Dios, esas son las promesas de Dios. These are the promises of God. Cuando llego a una situación que parece que estoy pasando por una crisis, When I go through a situation that yo appears voy to a be a la crisis, palabra que Dios me ha dado. I run to the word that God gave me, Porque ahí está la garantía y el contrato. because that's where the guarantee is. The Señor, tú contract me is. dijiste. God, you said. Yo recuerdo que una vez Moisés te hizo una broma, estaba en bronca de Moisés. Y fue con Dios, porque Dios le dijo, ¿sabes qué? And then Moses, he was having this conflict with God, and so he went there. Yo le dice, bueno, ya estás 40 años aquí en el desierto, God tells him, hey, you've been in the desert 40 years. ahora quiero que vayas a Egipto Now I want you to go to Egypt, y hable con el faraón talk to Pharaoh, y le diga que deja salir a mi pueblo. and let my people go. Tenía mucho temor, Moisés. He was scared ¿Por qué él huyó? Para que no lo mataran. because he left so they wouldn't kill him. Porque él mató a un egipcio y el que mataba a un egipcio lo mataban. Because he had killed an Egyptian man, and whoever kills an Egyptian is subject to Entonces death. él tenía mucho temor. So he was scared. Entonces dijo, yo no, ¿cómo puedo ir? So how can I go, Lord? ¿Qué garantía me das de que voy y vengo? What guarantee do you have that I'm going to go and come back? ¿Qué le dijo el Señor? What did the Lord say? Le dijo, te doy la garantía I give you the guarantee de que vas, that you're going to go. sacas al pueblo You're going to get my people out, y me vienes a servir en este lugar. and then you're going to come serve me in this place. No vas a venir a pasar vacaciones aquí. You're not going to be on vacation out here. Vas a sacar a mi pueblo, You're going to go get my lo people. vas a traer You're going to bring them, y me vas a servir acá. and you're going to serve me here. Eso es toda la garantía que Dios te dio. That's the only guarantee he had. Y a mí me fascina cómo es Dios, And it fascinates me how God is. porque le dio la seguridad de que no le iba a pasar nada. Because he gave him the assurance that nothing was No, going to yo happen. te voy a mandar un ejército y voy a mandar un montón de policías protectores para que te cuiden. No, I'm going to send an army maybe and protect you and all these things. El Señor no necesita a nadie. God doesn't need all that. Lo mandó con el faraón, He sent him to Pharaoh con tremendo poder, with great power. le mostró las 10 plagas, 10 plagues occurred le in mató el Egypt. primogénito al faraón And then the firstborn of the Egyptian was killed. y luego dejó ir al pueblo And then the Pharaoh Y finally let the regresó. people go. a servirle al Señor en ese lugar. And he returned to that area, Ese to the es desert, to Dios. serve the Lord. La garantía, lo que Él dice, eso es. That's God, the Por guarantee. eso What he says he will nosotros do. tenemos, lo único que tenemos de Dios es la palabra que nos da. So the only thing that we have from God is the word that he gives ¿Sabe us. que nosotros le creemos a las compañías de seguro? You know, we believe these insurance companies. No importa que tengamos que pagar a abogados para que nos liberen cuando tenemos problemas. And it doesn't even matter if we have to pay for a lawyer to make them pay out. Hoy si tenemos un accidente de tráfico y hay accidente y la gente fue muy grave, Today, if there's an accident and it was serious, las aseguranzas se hacen las locas y no quieren pagar. the insurances don't want to pay out. Pero uno les cree y uno tiene, y como es requerido, es por ley que la tienes que tener, But we believe them because we have it, because it's required. entonces uno compra su aseguranza. So you buy your insurance. Uno está creyendo una promesa, One is believing a promise, ¿verdad? right? Y que hay que ejecutarla a veces con abogados para poder reclamar esa promesa. And you have to do that sometimes with lawyers to hammer it out. Te dice, hay un juego con el seguro de vida. And then there's like a game there with life insurance. Te dice, bueno, necesito un seguro de vida porque si mi esposa se queda viuda I need a life insurance policy because if my wife is left a widow y ella no tiene quien la sostenga, and she doesn't have a way to make money, los niños están creciendo, the kids are growing up, pues
Yo soy una maquinita que produzco dinero. You know, I'm like a machine right now that produces money. Si la maquinita se detiene, no va a producir, So if that machine is no longer here, it won't produce. pues voy a tener que tener un seguro de vida. So I'm going to have life insurance. Y la aseguranza, qué bien, And the insurance, okay, te vende un seguro de vida. I'll sell you a life Que insurance no es policy, seguro de vida, es seguro de muerte. which is not really a life insurance policy, but more of a death insurance policy. ¿Qué es un juego? It's a game. Te apuesto que en los 20 años que tú compraste esta póliza no te vas a morir. Because I promise you, that's 20 years that you buy that policy, you're not going to die. Y yo me voy a quedar con tu dinero And then I'll end with your money, y tú no te vas a morir. and you won't die in those 20 years. Ahora, ¿qué sucede? So what is it that happens? Es una promesa It's lo a que estás promise. comprando, What you're buying is a promise, ¿sí o no? right? Entonces, en la vida siempre vivimos de promesas que muchas veces no se pueden cumplir. So in life, we live to these promises that Pero we tenemos a can't un fulfill. Dios que lo que promete lo cumple. But we have a God who promises Él things es to tu fulfill it. protector. He is your protector. Él es tu galardón. He is the one who gives the reward. Y eso es lo más hermoso que nosotros podemos aprender. The most important thing we can learn. Los creyentes tienen el derecho y las promesas a continuación por la gracia y la bondad de Dios hacia ellos. Believers have the right to believe the promises and continuance of grace and the giving of God that He's given to us. No podríamos tener ningún derecho a estas promesas si dependiéramos de nuestros méritos. And we don't have the right to any of these promises if we don't have these, because we don't have No these es por merits. nuestros méritos, es por lo que Él es y por lo que Él dijo. So it's not from your merit or your works, it's because of what He said. Es que cuando tú sepas quién es Él Because when you know who He is y lo que Él te promete, and what He promised you, esa es la seguridad que tú tienes. that's the assurance that you have. Por tanto, para mirar con perspectiva estas promesas, So as much to look at perspective of these es promises, provechoso usar las siguientes frases. it is to your benefit then to use these phrases. Primero, First, debido a la salvación por medio de Cristo. because of the salvation I have because of Christ. Dios no puede garantizar promesas a una persona que no es hija de Él. God cannot give promises to a person who is not His child. Más a todos los que le recibieron, To them that received Him, a los que creen en su and nombre, those who believed in His name, les dio el derecho He gave them the power de ser hijo de Dios. to become the sons of God. Entonces, como hijo de As Dios, a son of God, tú tienes derechos. you have rights. Primero, para que esas promesas sean vigentes en tu vida, Let those promises be active in your life. usted necesita ser hijo. You need to be His son. No pertenecer a una religión, You don't need to belong to part of a religion, no pertenecer a una iglesia. not to a church. Tener la seguridad que tú eres hijo de Dios. Have the assurance that you are a son of God. Que Dios te redimió a través de su sangre. That God redeemed you. Que su through His nombre blood. está escrito en el libro de la vida. That your name is written in the book of life. Que cuando muera va a partir de muerte a vida. That when you die, you go from death Que to no life. habrá condenación. That there is no condemnation. En segundo lugar, debido a la obra del Espíritu Santo en mí, lo que el Espíritu Santo ha hecho en mí. And according then to the work that the Holy Spirit has done in me, El Espíritu Santo me ha transformado. the Holy Spirit has transformed me. Me ha dado una nueva imagen. He's given me a new image. Tengo una nueva identidad. I have a new identity. Me identifico porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Él. Because the Spirit of God gives testimony that I am one of Him. Entonces, soy hijo So I'm a son. porque el Señor a través de su palabra me engendró Because Christ had me in the Spirit. y tengo al Espíritu que me da testimonio de que soy hijo. Because that Spirit gives me the witness that I am the Entonces, cuando son. el diablo viene a atacarme, So when the devil comes to attack me, ¿tú se le olvida quién soy yo? you say, have you forgotten who I am? Está con mi licencia. I say, I got my license. Mira, soy hijo de Dios. Look, I'm a son of God. Redimido. Redeemed. Tienes garantías You have guarantees. porque tú eres hijo. Because you're a son. Las garantías no son para todos. Guarantees aren't for everyone. Si estás en obediencia, If you're in obedience, si verdaderamente se ha sometido a Dios, you've submitted to God. si verdaderamente Dios cuenta contigo If God can count on you, y sabe que tú eres un hijo, and you know you're one of His kids, nada te va a poder afectar. nothing will affect you. Debido al amor y debido al poder de Dios y al plan de Dios. According to love, power, and the Es plan la of God. tercera parte. That's the third part. Debido al amor y el poder del plan de Dios en tu vida. According to the love, power, and plan that God has. Te salvó, He saved you. te liberó, He delivered you. te dio tu espíritu He gave you Spirit. para que tú hagas las cosas que Dios quiere que So tú hagas. you can do the things that He would like you to. Amén. Amen. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más y abundante a los herederos de las promesas de la inmutabilidad de su consejo, And for as much, God wanted to show abundantly to those who inherit the promise and the immutability of His counsel,
interpuso un juramento. Then he put on a judgment. Juramento. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. That for two immutable reasons, it is impossible then for God to lie. Es imposible que Dios mienta. God can't lie. Por eso tenemos estas promesas. So we have these promises. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asiarnos de la esperanza, ¿no?, puesta delante de nosotros. We have then a strong counsel of those things that have occurred for the hope that we have before us. Entonces nosotros tenemos plena seguridad So then we have this pure assurance que Dios, por medio de su inmutabilidad, that God, through His immutability, Él no miente. that means He can't Hizo lie. un juramento. He made a promise. He made a Y Él no judgment. es hijo de hombre para mentir. And He will not Dios lie. dice esto es. God said this is Alguien and it me is. hacía una pregunta y quizás si me va a escuchar hoy te la voy a contestar porque no se la contesté completamente el viernes. A person asked me something on Friday and I didn't answer them completely here. Y But la persona me decía, bueno, si yo pido esto hoy, so he said, well, if I ask this today, y de acuerdo a lo que aprendí hoy, nomás yo hago la petición una sola vez delante de Dios. and according to what I learned today, here's I ask this thing once and then that's it, right? Entonces, ¿qué hago después de que hago una oración y pido algo? So then what do I do in prayer then later? Bueno, le dijimos que tenía que esperar Well, we told him, well, you have to wait hasta que la respuesta sea. until your prayer is answered. Pero lo que no le dije a la persona But what I didn't tell this individual, es que si tú no recibes respuesta, that if you don't receive an answer, es que la respuesta es no. because then the answer is no. ¿Aló? Hello? Porque tú quieres que le diga no, 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 no. Do you want to say no, no, no? Parece que no? esas mamás que le dicen no, no toque, no se mueva, no, no, no. Todo es no al hijo. Like the mothers who are like, no, no, no. They say it to their kids, no, don't do this, don't do that, don't do this. Dios no es así. But God isn't like that. No le está diciendo no. He's not saying no. No creo que el Señor te diga no. It's not that God's saying that. Nada más no te contesta. He just doesn't answer you. ¿Sabe cómo sabe cuando te contesta? How do you know that God has answered your prayer? Cuando te da las cosas que estás pidiendo. When He gives you the things that you're asking. ¿Me están siguiendo? You follow me? Sería bonito que Dios te dijera, bueno, Señor, quiero que me dé un Cadillac o quiero que me dé un Rolls Royce. You know, it'd be nice to say, oh God, can you give me a Cadillac or a Rolls Royce? Le dije, hermanito, con el presupuesto que tú ganas semanalmente no puedes llevar el taller al carro al taller. You know, I said, brother, with what you're making now, you can't even afford to maintain that car if Porque something goes para wrong. abrir el bus le van a decir que cuesta $1,000. Because they're going to say it's $1,000 just to open the hood of that thing. Y tú ganas un mínimo, And you're making minimum wage. entonces no te alcanza para lo que estás pidiendo. So you're not making enough to get what you're asking Pues, for. ¿para qué pides lo que no vas a poder manejar y no vas a poder controlar? So why are you asking for things that you can't then maintain? Por eso mejor sepas pedir, ¿no? So you have to learn how to ask. Pero las promesas But the promises son para los hijos. are for the children of God. Amén. Amen. Y la respuesta And the answer, es si no recibes lo que pediste, that if you do not receive that which you asked for, es no. then the answer is no. Amén. Amen. Tengo un hermano que estuvo pidiendo un rancho por varios meses, hay varios años, There's a brother who's asking for a ranch. un rancho, un Oh, a ranch. terreno, A ranch. y a la hora menos pensada, And in the moment he least expected, yo creo que cuando ya se le había olvidado la oración que había hecho, he may have already forgotten about the prayer he did way back when. el Señor le tenía el terreno ahí. God had the property there for him. ¿Cuál era la respuesta? What was the answer? Cuando se lo dio, When he gave it to you. ¿sí o no? No le dijo, sí, te voy a dar un rancho He didn't say, yeah, I'm going to give you a ranch para que cuide al pastor. to take care of the pastor. Eso no se lo dijo Dios. That's not what God told him. Él se lo dio. He gave it to him. Por un tiempo no se lo dio porque no era el tiempo. For a time, he didn't give it to him because it wasn't time. Primero había que cumplir ciertos compromisos. First, he had to fulfill certain requirements. Pero cuando llegó la hora, But when the time came, bueno, si ese es el sueño de mi papá, well, if that's the will of God. él puede tener su rancho. You know, and then if my dad wants a ranch, well, I guess he can have a ranch. Si ese es el sueño de mi esposo, If that's the dream of my husband, ahora mi esposa puede tener su ranchito. well, then now he can have his ranch. Con tal que me deje estar allá vacacionando. No, no sé. As long as it's be vacation somewhere. Yo sé que la persona me está escuchando ahí donde está, I ¿verdad? think they're listening now. Pero ese es el punto. So that's kind of the point here. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestra confianza está en alguien que no falla. So we have to know that our trust is in He who does not fail. Alguien que lo que promete lo cumple.
He that promises something and he will No hay do it. nadie que haga las promesas más que las que él hace. There are no one else who can do those promises. like Tenemos he los does. políticos que nos hacen un montón de promesas. You know, we got politicians who promise you all Yo kinds of recuerdo stuff. una vez que un político dijo, "No, yo les prometo hacer puentes en esta ciudad y en este condado." And I remember a politician said, I promise to make bridges in this state, in this county. Y le dice a la gente, "Pero si aquí no hay ríos." And they said, well, we don't have rivers. Y le dije, "No te preocupes, yo haré que vengan los ríos." And said, don't worry, I will also create rivers. Puras promesas falsas, False promises, right? ¿verdad? Right? Eso estamos oyendo. Estamos what we're oyendo tantas promesas falsas que no le creemos las verdaderas a Dios. We're hearing so many false promises that we don't know how to recognize when God tells Por us eso, the truth. según Pablo, So then according to Paul, todas las promesas de Dios son en Él el sí y el amén. you know, all the promises of God then are in his yes and his amen. En el amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Por medio de nosotros para la gloria de You know, Dios. that through us, for then the glory of God. Todas las promesas de Dios son para nosotros. So what I'm saying is that all the promises of God are Todo for lo que us. Dios promete es para... Dios no está prometiendo algo para Él porque Él lo tiene todo. God isn't promising something for him because he has everything. Y Dios no te dice, "Te voy a dar esto si tú me vas a dar aquello." You know, he's not saying, I'm going to give you that if you give me this. No. He doesn't negotiate like Él that. no negocia esas cosas. He doesn't negotiate like that Porque Él no necesita de ti. because he doesn't need that Él no from you. necesita de mí. He doesn't need that from me. El solo hecho de que tú seas su hijo es todo lo que le satisface. Just that you're his child, that's all he cares about. Cuando el hijo se va y regresa a casa, si no traiga nada, uno le da un abrazo. You know, if your kid leaves the house and then comes back, and even if he doesn't have anything, you give him a hug Porque es su hijo. because it's your child, Porque tú lo que quieres es compañerismo. because you want the fellowship. Quieres estar con el hijo. You want to be with your kid. Y por eso te ha dado promesas de protegerte. That's why he's giving you promises to protect you. 2 Corintios 1:20. 2 Corinthians 1. Es decir, que se cumplirá. This is to me they'll be fulfilled, Y así serán. and it will be. Como se ha dicho, y acontecerán por medio de nosotros, para que Dios sea glorificado. As it has been said, and it will come to pass through us and for us because God is to be Cuando glorified. Dios te da una promesa, So when God gives y you tú a promise confías en lo que Él te dijo, and you trust in what he said, Dios se glorifica. God is glorified Porque tú creíste because you believed en Él in him y en sus promesas. and his promises. Es la satisfacción que Dios tiene That's the satisfaction that we have cuando tú crees when you believe y lo recibes and you receive y confías. and you trust. Yo sé que mi Redentor vive, I know my Redeemer lives, a pesar de cómo está bajo. regardless of how low these things are. Pero Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. But he said, I know my Redeemer lives. Nuestra fe y nuestra confianza en lo que Dios ha prometido está es el fundamento en su inmutabilidad y en su palabra. Our faith and our trust in God is promised as the foundation, and it is immutable in his word. Que dicen que son para la esperanza de la vida eterna, That is for the hope of eternal life, la cual Dios no miente which God does not lie, y prometió antes del principio de los siglos. and he promised before the beginning of time. Tito 1:2. That's in Titus 1:2. Todo es para la esperanza de la vida eterna. Everything is for that hope Oye, of cuando eternal life. tú comienzas a creer en promesas y tú ves que tus promesas son cumplidas So when you begin to believe in these promises and they come to pass, y tú llegas a darse cuenta and you come to realize que Dios realizó esto y te lo dio, that God realized this and he gave it to you, entonces tú le vas a confiar más so you're going to trust him more. y le vas a confiar más And you're going to trust him more hasta que le confías tu destino eterno. until you trust in him your eternal destination. Mucha gente quiere confiar en el destino eterno cuando no le ha creído ni lo básico. Many people want to trust God in their eternal destination when they haven't even trusted in the basic things. Tienes que comenzar por el principio. You got to start in the beginning. Cuando lo que Dios cumple, When God fulfills, te lo da. he gives it to you. Pedir y se os dará. Ask and it shall Llamad y be se given. os abrirá. Ask and it shall be Porque given. todo el que pide recibe. Because he that El que asks will busca, receive. halla. He that seeks. Entonces nosotros aprendemos a ir desarrollando poco a poco nuestra confianza en Él. So we have to develop our trust in him little by ¿Por little. qué? Why? Porque hemos aprendido a confiar. Because we've learned to trust. Hermano, es maravilloso tener una confianza plena. Brethren, it's marvelous to have that trust, that complete trust, Descansar en Él. to rest in him. En paz me acostaré. In peace I will lay my head to sleep. Y así mismo dormiré. And in that same way I will sleep. Porque solo tú, Jehová, Because only you, O God, me haces vivir confiar. will have me live confidently. Esa es la confianza.
That's the trust. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas God has given us promises and great promises para que por ellas lleguésemos a ser participantes de la naturaleza divina. so that we can also participate in His divine Todas las nature. promesas de Dios llevan el propósito de que son para ¿qué? All of these promises have a participation requirement for what? Para que llegásemos a ser participantes de esa naturaleza divina. So that we can be participants in that divine nature of God. Cuando vamos creyendo y vamos creyendo y vamos creyendo en esas promesas tras promesa tras promesa, So when we're believing and we're believing in promise after vemos promise, que la gloria de Dios nos está preparando para la eternidad. we see that the glory of God then is preparing us Yo for a eternity. Dios le confío mi alma. I trust my soul to God. Yo a Dios le confío mi destino eterno. I trust my destiny to God. Recuerdo un día I remember one day que el Señor me dijo when the Lord told me que la profecía que se me daba en ese tiempo that the prophecy that was given to me that se time, iba cumpliendo de tiempo en tiempo. that we would fulfilled in time and passing Yo of quería que time. todas se cumplieran el primer día que me la dieron. But I wanted it all to be fulfilled right there. Pero me dijo, no es para un tiempo But he said, no, it's for a time. y se va a cumplir de tiempo a tiempo. And it'll be fulfilled at time to time. Pero lo que sí te aseguro, hijo, But what I shall assure you, que el día que te vengas conmigo para la eternidad, that day that you will come to eternity, voy a mandar un desfile de ángeles para recibirte. then I will send an army of angels to receive you. Yo ni podía creer esa promesota que me estaba dando. I couldn't even believe that promise that God was giving me. Todavía no me quiero ir, ¿verdad? I don't want to leave right now, guys. Pero sé que un desfile de ángeles tienen asignados para cuando yo me vaya. And I know that they have a parade of these angels coming for me. ¿Te imaginas? Imagine. ¿Quién no le quiere servir a un Dios como él? Who doesn't want to serve God like that? Es increíble. Las promesas de Dios pueden clasificarse en condicionales. So the promises of God can be classified at these different conditions. En 2 Corintios 33:8 2 Corinthians 33. hay promesas incondicionales. There are promises that are unconditional. En Romanos 4:21 In Romans 4:21, hay promesas terrenales. we see earthly ones. En 2 Corintios 6:4 hay promesas celestiales. In 2 Chronicles 6:4, there's celestial ones. En 2 de Pedro 3:13 generales. In 2 Peter 3:13, there's general Y en promises. Juan 3:16. And in John 3:16. Y en Génesis 12:7 específicas. And in Genesis 12:7, specific ones. Entonces uno tiene que clasificar el orden de esas promesas. And so you have to classify the order of these promises. ¿Cómo son? What are they? Vamos a hablar de las incondicionales en 2 Crónicas 33:8. We're talking about the unconditional ones in 2 Chronicles 33. Esto es incondicional, aunque todas las Naciones Unidas quieren quitar el territorio de Israel. Even though all the nations want to take the territory of Israel away, Se les olvidó quién dijo esto. they forgot who said this. Nunca más quitaré el pie de Israel y de la tierra que yo entregué a vuestros padres. That I will never again take away the foot of Israel or the land which I have given to your fathers. Nos preocupamos porque Israel viene ahorita a Irán y vienen todos los que están ahí para destruirlo. You know, we're worried now because we see all these different nations come that want to take Israel away, destroy Pero it. ¿qué dice Dios? But what does God say? Nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que entregué a vuestros padres. And I will never again take away the foot of Israel or the land which I've A given to your condición fathers. de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, To the condition that you have done everything that I've given you and that you've toda done la ley, all the laws, los estatutos, the statutes, los the preceptos precepts por medio de Moisés. through Moses. Cumplan lo que Moisés dice y van a estar So siempre en el territorio. do what Moses tells you to do and you'll always be there. Siempre las promesas tienen una condición. All the promises always have Ahora las promesas condicionales conditional promises. deben cumplir las condiciones que Dios establece. You should fulfill the conditions that God Ejemplo, la establishes. salvación que depende de recibir a Jesús. For example, the salvation means that you receive Más a Jesus. todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. So that they've received him, them give you the power to become the sons of Las, God. las incondicionales son dadas por Dios sin condiciones. The unconditional is given by God without condition. ¿Ok? Esto es lo que tienes que entender. So understand that. Estas no tienen condición. They don't have a condition. Estas son incondicionales. La salvación es un regalo You know, salvation is a gift. y las cumplirá sin importar lo que el hombre haga. You know, and God will fulfill us with regardless of what man No does. importa que el hombre las crea o no las crea, Whether man believes them or not. pero cuando habla de la segunda venida del Señor, But we're talking about the Es un second hecho. coming of Christ. He's ¿quién lo coming. va a creer? ¿Quién no va? Es una promesa Whether you believe it or not, he's coming. condicional. That's unconditional. Condicional. Ahora, la terrenal, Romanos 4:21. Romans 4:21. Plenamente convencido Plainly convinced
de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. that he was powerful enough for him to do everything that he had Todo lo promised. que él ha prometido lo va a cumplir. Everything that he promised, he will do. Y luego las celestiales, Heavenly, 2 Corintios 6:4, second, perdón, sigue Crónicas 6:4. second Chronicles 6. Y él dijo, bendito sea el Dios, bendito sea Jehová, Dios de Israel, And he said, blessed is the Lord God of Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David, mi padre, diciendo. who with his hand has fulfilled that which was promised to the mouth of David, my father, by Lo que saying, Dios le prometió a David, what God promised to David, lo cumplió. he did. Así que tenemos un buen récord So we de have a promesas cumplidas. of these fulfilled promises. Y él dijo, And he said, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, blessed be the Lord God of Israel, quien con su mano ha cumplido lo que ha prometido con su boca a David, mi padre, diciendo. that with his hand who has kept the promises which came out of the mouth of David, my father, by saying this. Desde el día que te saqué de mi pueblo de Israel, de Egipto, From the day that I took my people out of the land of Egypt, ninguna ciudad he elegido de todas de las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, neither of the houses is chosen to create the tribute of Israel to edify the house where my name will be raised. ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, And I have not chosen a person or a man to be the principal of my people of Israel. mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. But I have chosen then in Jerusalem for my name to be there. Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. And to David I have chosen him to be over my people of Israel. Esas son promesas cumplidas. Those are fulfilled promises. Y esa es la evidencia que tenemos de que el Dios que nosotros creemos The God that we believe in es un Dios que lo que promete lo cumple. is the God that promises something and will do it. Segunda de Pedro, las generales. 2 Peter Pero 3:13. nosotros esperamos, según sus promesas, And we await, according to his promise, cielos nuevos, new heavens, tierra nueva, a new earth, en las cuales morará la justicia. in which justice will dwell. Estas son generales. These are general. No son para los cristianos, Not necessarily for just son Christians. generales. They're general. Va a haber cielos nuevos, There will be a new heaven, tierras nuevas, a new earth, en los cuales mora la justicia. in which justice will dwell. Claro que no va a haber injustos ahí. There will be no unjust there. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, By which, O beloved, being in waiting of these things, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles y en paz. procure then with diligence to be found without sin and without stain before him. Las específicas. Specific. Génesis 12:7. Genesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, And the Lord Jehovah appeared to Abram, and he a said, tu descendencia daré esta tierra, I will give to your descendants this y land, edificó allí un altar a Jehová and I will edify an altar to que le God, había aparecido. and he edified an altar to God who had appeared to him. Abraham recibió una promesa eterna de que ese territorio les pertenecía a ellos. Abram received a word that he said that this territory would belong to ¿Cuánta him. lucha y cuánta resistencia han tenido a través de estos años? How many struggles and things has he had through these years? ¿Ah? ¿Y prevalece Israel? And is Israel still there? ¿Por qué prevalece? Why is Israel still where it is? Porque el que lo dijo no miente. Because he that wrote it isn't lying. Entonces nosotros tenemos una evidencia que lo que él dice eso es. So we have an evidence ¿Qué of what he says he religión will nos do. puede garantizar estas cosas? What can religion promise you? Nadie nos puede garantizar. Nothing can guarantee you. Ahora hay things. una promesa a Abraham de protección. There's also a promise to Abraham of protection. Le dice, no temas, Abraham. And it says, fear not, Abram. Yo soy tu escudo y tu galardón. You know that I'm your shield and I'm your reward. Y serás sobremaneramente grande. And it will be upon you greatly. Génesis 15. That's in Genesis 15. Y Dios se apareció a Abraham en visión después de darle la victoria en la guerra. And God appeared to Abram in vision after having given him victory in battle. Y lo bendijo por medio del sacerdote Melquisedec, And he blessed them through Melchizedek, tipo de Cristo. which is a Christ all Y en in esa, type. en esa visión Dios prometió a Abraham ser su escudo y darle grande galardón. And in that, God promised in a vision to Abraham to be that shield and be his reward. Recuerde que un escudo es un arma de defensa contra cualquier ataque del enemigo. Remember that a shield is a defensive tool used against whatever enemy to Y protect you. un galardón es una recompensa dádiva o premio. And a reward then it is a way of giving you something from a Y promise or a nosotros los prize. cristianos somos los herederos de Dios. And we as Christians, we are Entonces, inheritors Dios through Christ. Dios le promete a Abraham So when God promises Abram, un galardón he promises him a reward. y una recompensa You know, and he gives him that, y ser su escudo, that he will ser be our su shield protector. and our protector. ¿Qué más necesita usted?
So what else do you need? Teniendo la protección para pelear contra el enemigo If you have protection against the y enemy, teniendo los galardones que Dios ha prometido para dar. and then you have the rewards that God has given you. Es que Dios no nos deja con las manos vacías. God's not leaving you with empty Yo no sé hands. por qué tenemos una mente tan complicada, I don't know why our mind is so que complicated. nos centramos en pequeñas cositas That we concentrate on these y no little things, podemos ver and we can't see lo que Dios da. what God gives. Siempre nos han dicho que los pastores deben ser relegados, pobres, miserables, que den lástima, You know, they said that the preacher should be poor, broke, and just, that way. como la vaca de mi abuela, Like my grandmother's cow. que no daba leche pero daba lástima. That it didn't give milk, it gave pity. Muchas veces nosotros Many times, no nos damos cuenta we don't realize que el Dios que nosotros servimos nos quiere con bendición. that the God that we serve wants us with blessing. Es que ese pastor se las cree porque tiene todo. Oh, that pastor wants it because he just thinks everyone's Pero everything. no saben todo el desierto que tú has vivido y todas las experiencias que tú has caminado con Dios. But they don't know the desert or the things that you've gone through, your experiences. Muchos ven la gloria, pero no conocen la historia. Many people see that glory, but they don't know the Entonces Dios history. promete protección So God promises y protection. llamó a Abraham el nombre de aquel lugar que Jehová proveerá. And he called Abraham in the name of that place that he will prepare. Por tanto se dice hoy que en aquel monte de Jehová será provisto. And that's why it said today that, Jehovah would give provision. Ahora vivimos en un tiempo de inflación, de escasez, de una economía apocalíptica. In this time we live in a moment of inflation and scarcity and an economy that's apocalyptic. Necesitamos apropiarnos de esas promesas dadas por Dios a Abraham y también a la iglesia. We need to hold on to those promises that God gave to Abraham and also the church. Por medio de la fe en Cristo tenemos garantía de que toda provisión viene de parte de Dios. Because through Christ we have the guarantee of every provision on behalf of God. Jesús dijo, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Jesus said, because the Lord in heaven knows your needs even before you ask. Mateo 6:8. That's in Matthew Por eso 6. también dice, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. That's why it also says to ask and it will be given, seek and you will find, call and it will be open to you. Mateo 7:7. That's in Matthew 7. Porque si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Because if we ask anything in accordance to His will, He hears us. Por tanto, podemos decir como David, And in so much we can say the same as David. Jehová es mi pastor The Lord is my shepherd, y nada me faltará. and I shall have no needs. Dios siempre cumple sus promesas. God always fulfills His Y Él quien promises. llamó And He that a called vivir me una unión con su Hijo Jesucristo es nuestro Señor. to live in that union with His Son, Entonces Jesus tenemos Christ, is esta our primera Lord. promesa. Y este versículo con este concluyo. And I conclude with this. Deuteronomio 7:9. Deuteronomy 7:9. Reconoce, por tanto, Recognize que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, that the Lord your God is the true God. es el Dios fiel, He is a faithful God que cumple su pacto de generación tras generación who fulfills His covenant generation after generation. y que muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. And He shows His faithful love to those who love Him and obey His commandments. ¿Qué más nos puede decir el Señor a través de su palabra? What else can the Lord ask through His word? Él tiene los récords, He has the records, Él tiene todo su testimonio all of your a testimony. través del Nuevo Testamento, We have this in the New a través Testament del Antiguo and the Testamento Old Testament. y a través de hombres de hoy que han experimentado esta relación con Dios. And today, people that have had that Que experience with cumple God, sus promesas. that God fulfills ¿Por His qué no poner promises toda nuestra confianza en Él? and put all our trust in Him. ¿Por qué dejar de pensar en tantas cosas que te están robando la bendición? Quit thinking about so many things that are taking away the blessing. Métate a estudiar la palabra de Dios. Study the Word of Busca God. una iglesia donde puedas relacionarte. Find a church. Busca una iglesia donde te enseñen la palabra. Find a church that can teach you the Word. Pero mientras tanto, pues síganos a través de las redes sociales si no encuentra iglesia. But it's so much you so follow through social media. Pero es importante But it's important que tú le creas a Dios. that you believe the Lord. Que tú creas que lo que Él dice eso es. That you believe that what He says Y He que Él will do. cumple todo lo que Él ha prometido. And that He does everything He Y que Dios promised. se glorifique a través de tu vida. And that God is glorified through His Porque Word. todas las promesas de Dios son para sus hijos. Because all the promises of God are for His children. Y sus hijos reciben esas promesas And His children receive those y promises. Él es glorificado cuando ve que somos bendecidos. And He is glorified when He knows that we are No blessed. habrían tantas bendiciones, no habrían tantas promesas si no hubieran tantas bendiciones. There wouldn't be so many promises, there weren't so many Y blessings. no hubieran tantas bendiciones si nosotros no las cumpliéramos, pues no recibimos nada. And there wouldn't be so many blessings because if we didn't fulfill Pero that, todo then we wouldn't depende receive de anything. cuánto cree.
y cuánto es lo que usted recibe. But it's all about how much you believe and what Dios you no te receive. puede dar lo que tú no crees. God can't give you what you don't believe. Tienes que creer You have to believe para recibir. to receive. Así que póngate de pie en esta mañana. So please stand to your feet Dile al Señor en esta mañana, and say to the Lord this morning, este día, Señor, this day, ha Lord, marcado un tiempo para mí. has marked a time in my life. Perdóname porque todavía no le he puesto atención a esta palabra, Forgive me for not put attention pero to your word. gracias por recordármela el día de hoy. But thank you for reminding me today. Yo me someto a ti, I submit to you. me someto a tu palabra, I submit to your me word someto a tu voluntad and your will. y todas esas promesas las reclamos para mí. And all those promises. Pero recuerde That are, que yes. todas esas promesas tienen una condición And remember that all those promises have a de condition. obediencia, de Obedience, sumisión, de submission, dedicación. and dedication. Padre, te doy gracias Father, I give you thanks por la bendición que nos das en este día, for the word that you give us today de poder venir a ti to come to you y escuchar tu palabra. and to listen to your word. Bendice cada persona que a través de las redes sociales nos sigue. Bless every person that follows us here. Aquellas personas que están presentes, Señor, And those that are here today, por favor, please, Lord, ayúdalos a entender tu palabra. help them to understand your will, Ayúdalos a someterse a la voluntad divina. to submit to your divine will. Cualquier que sea su necesidad, Padre, Whatever be their need, que tus hijos puedan creer that your children y can se believe puedan someter and submit a esa voluntad divina to that divine will y que puedan ser herederos de todas estas promesas. and be inheritors of all these promises. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. We ask in Jesus' name. Amén. Pueden sentarse.